Título de la lección: Juicio sobre Babilonia. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 18 versos 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La sexta plaga causa el secamiento simbólico del Éufrates, cuando los habitantes del mundo, desilusionados, retiran su apoyo popular de la Babilonia del tiempo del fin. Como vimos antes, la pulverización de su poder estará precedida por extensas actividades demoníacas que falsificarán la obra de Dios. La actividad demoníaca tendrá éxito al unir a los impíos en preparación para la batalla de Armagedón contra el pueblo remanente fiel de Dios. Pero al comienzo de la batalla final ocurre un gran terremoto como parte de la séptima plaga que divide a Babilonia en tres partes. La Babilonia del tiempo del fin se presenta como una ciudad, lo que denota la unión de los poderes políticos y religiosos del mundo en contra del pueblo fiel de Dios. Debemos tener en cuenta que Apocalipsis capítulo 16 verso 19 solo pronuncia la caída política de Babilonia. Los capítulos 17 y 18 nos detallan cómo ocurrirá esta caída. Antes de enfatizar la caída de Babilonia, Apocalipsis capítulo 17 describe este sistema religioso apóstata del tiempo del fin, esta vez en términos de una ramera sentada sobre la bestia escarlata que, juntamente con sus hijas, seduce al mundo en contra de Dios. En Apocalipsis capítulo 17 verso 1 y Jeremías capítulo 51 verso 13 se muestra que las muchas aguas sobre las que se sienta Babilonia representan el río Éufrates. En Apocalipsis capítulo 17 verso 15, las muchas aguas simbolizan la gente de las naciones. La mujer en la Biblia es un símbolo del pueblo de Dios. En Apocalipsis, la verdadera iglesia de Dios se presenta como una mujer pura. Una ramera representa a una iglesia falsa y apóstata. En Apocalipsis capítulo 17 verso 5, a esta ramera se la identifica como Babilonia la Grande. Como ya vimos, esta Babilonia del tiempo del fin se valdrá del apoyo de las masas para hacer cumplir sus planes. En Apocalipsis capítulo 17 verso 2, capítulo 14 verso 8 y capítulo 18 versos 2 y 3, que dos grupos de personas se especifica que participan de una relación ilícita con la Babilonia del tiempo del fin. ¿Quién las seduce? El primer grupo son los reyes de la tierra, los poderes políticos gobernantes. Estos se muestran implicados en una relación adúltera con la ramera Babilonia. El Antiguo Testamento a menudo utiliza un vocabulario relacionado con la fornicación para describir al Israel apóstata que se apartó de Dios y se volcó a las religiones falsas paganas. La relación adúltera entre los reyes de la tierra y la ramera simbolizan una unión ilícita entre la iglesia y los gobiernos de la tierra, entre la Babilonia del tiempo del fin y los poderes políticos gobernantes, una unión de iglesia y Estado. El segundo grupo son los habitantes de la tierra, las masas gobernadas. A estos se los embriaga espiritualmente con el vino de la fornicación de Babilonia.
En contraste con los poderes políticos gobernantes, la población en general se embriaga con las enseñanzas y las prácticas falsas y paganas de Babilonia y cree engañosamente que ella puede protegerla. Cuando la gente se emborracha, no piensa con claridad y se la puede controlar fácilmente. El mundo entero, a excepción de un remanente fiel a Dios, se dejará engañar por Babilonia. En el tiempo del fin, las mayorías se equivocarán. Qué peligroso es seguir la opinión popular, sacrificando su conciencia. Uno a uno responderá por sí mismo ante Dios. En Apocalipsis capítulo 17, verso 3, uno de los 7 ángeles le muestra a Juan el juicio de la ramera que estaba sentada sobre la bestia escarlata sobre muchas aguas. El agua y la bestia describen adecuadamente a los seguidores de Babilonia, en tanto que la ramera representa una entidad religiosa. La bestia simboliza un poder político sobre las naciones de la tierra. La imagen de la religión montada sobre los poderes seculares y políticos indica 2 entidades separadas, algo que no ocurría en el pasado, cuando la religión y la política estaban en sí integradas. No obstante, la profecía muestra que estas 2 entidades se volverán a unir en el tiempo del fin. Montar una bestia significa dominio. Como jinete de la bestia, este sistema religioso del tiempo del fin dominará a los poderes seculares y políticos. En Apocalipsis capítulos 12 y 13, la ramera apunta hacia el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Ella tiene vestiduras exóticas y extravagantes, de colores púrpura y escarlata, y adornada con joyas de oro, piedras preciosas y perlas, como lo hacían las rameras de la antigüedad para aumentar su poder de seducción. El vestido de la ramera imita la vestimenta del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que incluía los colores púrpura, escarlata y oro. En su frente, la inscripción blasfema reemplaza la inscripción sacerdotal Santidad a Jehová en la mitra del sumo sacerdote. Siempre están imitando, pero para la perdición de los seres humanos. La copa en su mano nos recuerda los utensilios del santuario en los que Belsasar, rey de Babilonia, y sus invitados bebieron vino. La copa en la mano de la ramera se vale de la apariencia de verdad para ocultar el vino, que son las falsedades del sistema religioso de Satanás en el tiempo del fin. Babilonia, la ramera, ahora se le ve embriagada con la sangre de los santos y los mártires de Jesús que murieron como resultado de dar testimonio de Cristo. Este derramamiento de sangre enlaza a la Babilonia del tiempo del fin con el cristianismo apóstata medieval, que estaba dirigido por el papado y fue el responsable de la muerte de millones de cristianos que permanecieron fieles al Evangelio. La descripción de la ramera Babilonia refleja la imagen de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Estas 2 mujeres definen el carácter de maldad extrema de la Babilonia del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 17 verso 3 describe a la bestia escarlata en términos similares a la bestia que sube del mar de Apocalipsis capítulo 13, que hizo guerra contra el pueblo de Dios y lo venció. En esta persecución, la mujer, los cristianos, huyó durante los 1260 años, del 538 a 1798 de nuestra era. Hoy vivimos en una era ecuménica donde el catolicismo llama a regresar a los protestantes,
pero éstos harían bien en recordar la terrible persecución del pasado, porque, según la profecía, volverá a suceder, pero ahora en peores condiciones. Compara Apocalipsis capítulo 17 verso 8 con Apocalipsis capítulo 13 verso 8. Verás que Apocalipsis capítulo 13 verso 3 aclara las tres fases de la existencia de la bestia y sus actividades. La bestia escarlata tiene tres fases: la que era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. En primer lugar, es una falsificación del nombre divino Yahvé, el que es y el que era y el que ha de venir. Estas tres fases son: la bestia que era, existía en el pasado, sus actividades previas duraron el periodo profético de 42 meses, también conocido como los 1260 años. Número 2. No es. En 1798, con su herida mortal, desapareció de la escena mundial por algún tiempo, dejó de perseguir, sin embargo, sobrevivió. Número 3. Finalmente, al sanarse, vuelve a vivir colmada de ira satánica. Apocalipsis capítulo 17 describe a la bestia de Apocalipsis capítulo 13 versos 1 al 8 al momento de la curación de su herida mortal. La ramera Babilonia se sienta sobre esta bestia que resucita. Una vez más habrá una unión político-religiosa y persecución como existió durante la Edad Media. ¡Qué increíble! Dejen que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe verdadera. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con su fe más fuerte y su esperanza más radiante que en los días de prosperidad. Esta es una clara advertencia divina sobre cómo necesita ser nuestra experiencia cristiana ahora mismo, preparándonos antes que se desplieguen los sucesos finales ya muy próximos. La sabiduría viene de Dios, de acuerdo a Santiago capítulo 1 verso 5. En Apocalipsis capítulo 17 versos 9 al 11, el ángel explica que las 7 cabezas son 7 montañas, las 7 colinas sobre las que se encuentra la ciudad de Roma. También hay 7 reyes. No simboliza reyes individuales, porque Apocalipsis no se ocupa de personas individuales, sino de sistemas. Sin duda, representa 7 poderes políticos y religiosos importantes por medio de quienes Satanás ha intentado destruir al pueblo y la obra de Dios en esta tierra para salvación de los seres humanos. En el Apocalipsis, el número 7 a menudo tiene un valor más simbólico que literal. Por eso se ha entendido que las 7 cabezas representan la plenitud de toda la oposición política al pueblo y a la causa de Dios a través de la historia, sin especificar 7 naciones particulares. Desde la perspectiva temporal de Juan, 5 de estos imperios han caído, uno es y el otro aún no llegó. Muchos sostienen que son los grandes imperios que dominaron y a veces perjudicaron al pueblo de Dios: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El 6º reino, uno es, fue el imperio romano del tiempo de Juan. El 7º reino, que aún no ha venido, es la bestia de Apocalipsis capítulo 13, el papado, que dominó y perjudicó al pueblo de Dios por mucho tiempo, que vendría después de la época de Juan, después de la caída del imperio romano pagano.
La historia ha avalado poderosamente la verdad de esta profecía, escrita muchos siglos antes de que ocurrieran los acontecimientos. Luego se le dice a Juan que la bestia escarlata es una octava potencia mundial, un nuevo intento político-religioso para aplastar al pueblo de Dios, y aunque es una de las 7 cabezas, los poderes mundiales, ¿cuál es de las 7? Debido a que las cabezas van en secuencia en el tiempo, la octava debe ser la 7ª cabeza que recibió la herida mortal. Es en tiempo de este octavo poder mundial que aparece la bestia escarlata, que transmite y fomenta los objetivos de la ramera Babilonia. Hoy vivimos en tiempos de la curación de la herida mortal. La octava manifestación de poder aparecerá en escena justo antes del fin del mundo, y su rumbo será ir a la perdición, junto con todos los que logró engañar y dominar, junto con aquellos que decidieron seguirle por voluntad propia, porque así convenía a sus intereses personales, aunque fuera en desobediencia a Dios, sacrificando su conciencia. En Apocalipsis capítulo 17 versos 12 al 15 y capítulo 16 versos 12 al 16 no se dice específicamente quiénes son los 10 reyes. Lo que se deduce del texto es que son una confederación política que aparece justo antes del fin y que apoya a la ramera. Estas potencias le rendirán total lealtad a la bestia. Apocalipsis capítulo 17 versos 13 y 14 reitera la batalla del Armagedón, presentada en Apocalipsis capítulo 16 versos 12 al 16, y es promovida por los poderes demoníacos que obran milagros junto con el dragón, la bestia que sube del mar y el falso profeta. Esta confederación le hará guerra al Cordero de Dios, a Cristo. Por eso el Armagedón no es una batalla militar en el Medio Oriente, sino el conflicto final en la segunda venida de Cristo, cuando Satanás y su confederación lucharán contra Cristo y su hueste angelical. Vemos en Apocalipsis capítulo 17 versos 14 y 16 al 18 y capítulo 16 versos 2 al 12 que los 10 cuernos son los poderes sucesivos de las naciones, y llenas de odio al sentirse engañadas, de repente se volverán contra la ramera Babilonia, que es la manifestación del papado en el tiempo del fin, dejándola desolada y desnuda. Simbólicamente le comerán la carne y la quemarán con fuego. Al escribir sobre lo que ocurrirá con la ramera Babilonia, Juan emplea un lenguaje similar a lo que Dios dijo que ocurriría con la adúltera en Jerusalén de Jeremías capítulo 4 verso 30. Además, en Levítico capítulo 21 verso 9 se narra el castigo para la hija de un sacerdote que hubiera participado de inmoralidad sexual. Era destinada a morir quemada. Así, los poderes políticos engañados se desilusionaron debido a la incapacidad de Babilonia para protegerlos de las plagas y la atacan ferozmente. Este sistema religioso apóstata del tiempo del fin experimenta la plenitud del juicio divino junto con todos los que decidan identificarse con él. Muchas preguntas sobre estos acontecimientos siguen sin respuesta. Por eso Apocalipsis capítulo 17 verso 14 nos anima a mantenernos fieles hasta las últimas consecuencias para ser contados con nuestro querido Señor Jesucristo. No es suficiente haber sido llamados
y como elegidos haber estado en el pasado participando de la experiencia de la gracia por medio de la fe en Cristo. También debemos permanecer en la gracia para entrar finalmente en el reino de la gloria con Él. Si tú ya tienes la verdad, no tienes que buscar en otro lado. La palabra de Dios es clara y los apóstatas no podrán ser contados con nuestro Dios al tiempo del fin. Antes de la caída de Babilonia, una voz del cielo insta al pueblo de Dios que aún está en Babilonia: «Salid de ella, pueblo mío». Hay muchos adoradores sinceros de Dios que todavía hoy están en la Babilonia simbólica por distintas razones. La mayoría de ellos no lo saben todavía. Por ellos, Dios utiliza a su iglesia del tiempo del fin, a ti y a mí, para llamar a esas personas a salir de este sistema religioso apóstata y a no participar de sus pecados. Deben salir de él para escapar de su destino trágico. Dios no quiere que nadie perezca. Apocalipsis capítulo 19 versos 1 al 10 muestra que muchas personas temerosas de Dios que están en Babilonia responderán al llamado, quizás a través de ti y de mí. Esto es un maravilloso privilegio, pero también una tremenda responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros como iglesia cristiana remanente y fiel a Dios. Por eso, para cumplir nuestra misión, necesitamos pedir a Dios que en nuestra vida se derrame plenamente el Espíritu Santo, que nos capacitará para completar esta obra casi imposible a la vista humana en esta generación, no en otra, en esta generación que estamos viviendo. Al llevar a otros este mensaje, debemos decirles sin embestir, abrumar ni condenar a los que no tienen la luz que nosotros tenemos, no hacer ataques duros. Hay muchos que andan en la poca luz que brilla sobre ellos, pero son sinceros a Dios y Él, Dios mismo, obrará en su favor. Es de veras un sagrado privilegio. El panorama que vimos en esta ocasión nos muestra un estado muy deplorable del mundo religioso y político y que empeorará durante las etapas finales antes del regreso victorioso de Cristo. Hoy, más que nunca, debemos mantenernos fieles y puros ante el mensaje maravilloso que Dios nos ha dado en el Apocalipsis. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad. Tú y yo somos llamados a mantenernos fieles, pero también somos llamados a mantenernos velando y esperando a Jesús activamente, llevando el bendito mensaje de este Evangelio de los 3 ángeles a todos aquellos que aún no lo conocen. Muchos quizás lo rechacen, pero los verdaderos sinceros lo recibirán. Y lo más maravilloso es que algún día, junto con aquellos que respondieron a este mensaje, nos reuniremos junto con nuestro querido Salvador, a quien adoraremos y le agradeceremos por tan grande salvación. Es mi mejor deseo para ti hoy.